Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión de presentaciones de esta tarde. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero ya están resueltos. Les agradecemos a todos su presencia. Esta tarde vamos a tener todas las presentaciones y los proyectos van a ser del área de ciencias sociales y del comportamiento. Y el primer grupo que va a presentar su proyecto es Samuel González Corrales y Álvaro Montilla Valdés de la región de Herrera del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. El título del proyecto es Determinación de los factores que impiden la práctica del reciclaje de residuos sólidos a los residentes entre 18 y 65 años del corregimiento de Parita en Herrera. Adelante, Samuel y Álvaro. ¿Pueden encender sus micrófonos? ¿Y Álvaro? Dice que no nos deja encender la cámara. Pero habla, Álvaro, para ver si te escuchas. Puedes prender tu micrófono, Álvaro. Parece que Álvaro no se puede conectar. No sé si en la sala está Marilyn y Jocelyn y podemos empezar con ellas mientras que Álvaro se pueda arreglar su problemita técnico. ¿Está Marilyn y Jocelyn en la sala? A ver, Marilyn y Jocelyn. Les agradecemos a todos, por favor, apagar su micrófono, solo Marilyn y Jocelyn. ¿Están presentes en la sala para iniciar con su proyecto? Jocelyn dice que la sala está llena, que no puede ingresar. En estos momentos deberían estar adentro solamente el grupo número 1 y el grupo número 2. Todos los demás que no pertenecen al grupo 1 y al grupo 2, por favor desconéctense para que puedan entrar el grupo 1 y el grupo 2, que sería Samuel y Álvaro y Jocelyn. Jocelyn y Marilyn. Ok, creo que ya desocuparon la sala, así que pueden conectarse Jocelyn y Marilyn y Samuel y Álvaro. Vamos a esperar un momentito nada más para que se conecten. Magnífico, ya veo que están conectados. Ok, se conectó. Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre, perdón? Soy Jocelyn. ¿Y Marilyn está contigo? Sí. ¿Sí? Ok, magnífico. Entonces vamos a presentar a Marilyn Rodríguez Moreno y a Jocelyn Rodríguez Herrera
de la región de Herrera, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. El título del proyecto es Índice de Accesibilidad a los Alimentos en Latinoamérica en tiempos de pandemia de COVID-19. Entonces, adelante Marilyn y Jocelyn. Jocelyn Rodríguez Herrera, de la región de Herrera, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Índice de accesibilidad a los alimentos en Latinoamérica en tiempos de pandemia de COVID-19. Entonces, adelante Marilyn y Jocelyn. Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Rodríguez y mi compañera Jocelyn Rodríguez. Tenemos el honor de presentarles nuestro proyecto Índice de Accesibilidad a los Alimentos en Latinoamérica en tiempos de pandemia de COVID-19. El mundo entero se ha visto afectado económicamente debido a esta crisis que estamos pasando, COVID-19. Todos hemos sido testigos de que con la pandemia los precios de los alimentos han sufrido cambios y desbalances significativos en comparación con los años anteriores. Al ver esta situación y por sugerencia de nuestro mentor, decidimos investigar al respecto. En esta investigación contactamos a personas y supermercados de 18 países que escogimos para que nos ayudaran consiguiendo los precios de una lista de 20 alimentos que les proporcionamos. Luego de obtener los precios, los promediamos junto con una fórmula matemática que nos fue proporcionada por nuestro mentor, que consta en dividir el salario medio mensual de cada país entre el monto final de los alimentos para así poder adquirir el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempo de pandemia. Con los datos obtenidos en la actualidad determinaremos la accesibilidad a los alimentos y el salario de las personas les permite adquirirlos con facilidad en esta crisis mundial. Luego de esto comparamos el índice de accesibilidad de los alimentos obtenidos con otros índices. Planteamiento del problema. Durante tiempos de pandemia de COVID-19, ¿cuál es la accesibilidad a los alimentos básicos de los habitantes panameños y de países latinoamericanos, tomando en cuenta los precios de estos y el salario medio mensual de una persona, estableciendo una comparación con los demás países mencionados en la investigación? Hipótesis. Hipótesis cierta. Panamá tiene un alto índice de accesibilidad a los alimentos en el año 2020 en comparación con los demás países listados. Hipótesis nula. Panamá tiene un bajo índice de accesibilidad a los alimentos en el año 2020 en comparación con los demás países listados. Objetivo general. Determinar por medio de la relación del salario medio mensual neto y la canasta estándar individual el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia de Panamá, comparándolo con el de otros países latinoamericanos. Objetivos específicos. Analizar el estatus en el que se encuentra Panamá con respecto a la accesibilidad alimentaria comparado con los demás países listados en tiempos reales. Evaluar el equilibrio entre el costo de los alimentos básicos y el salario medio de cada país. Demostrar si existe una correlación entre el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia y los siguientes índices: índice de Gini, índice global del hambre, índice de desarrollo humano, índice de competitividad global, índice de seguridad alimentaria y el Producto Interno Bruto. Comparar el nivel de accesibilidad a los alimentos de los países de América Latina mediante el indicador de IACP, índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. Nuestra metodología. Nuestra investigación inicia con la obtención de información de una fuente confiable, ya sea por medio de un supermercado o un contacto de confianza, basándonos en el costo de una lista de 20 alimentos básicos, y las unidades de medida que utilizamos fueron kilogramo, unidad, litro y docena. Luego de obtener los datos de los productos, investigamos el salario medio mensual de una persona en su respectivo país para el año 2020. Elegimos a países latinoamericanos e incluimos a Estados Unidos y España, ya que son países más desarrollados, formando un total de 18 países. Los países faltantes no están en nuestra investigación debido a circunstancias fuera de nuestras manos,
que no nos permitieron compararlo con los demás. De esta manera procedimos a determinar el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia, que consta en dividir el Producto Interno Bruto, que consta en dividir el poder adquisitivo mensual, que en este caso sería el salario medio mensual, entre la canasta estándar individual, que vendría siendo la sumatoria de la lista de alimentos. Y de esta forma obtuvimos el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. Resultados. La siguiente gráfica muestra el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia en orden descendente. En el eje de las Y se encuentra la cantidad de veces que una persona de cada país puede ir al supermercado, y en el eje de las X se encuentran los 18 países que escogimos, obteniendo el primer lugar Estados Unidos, seguido de España, y en relación a Panamá, Panamá obtuvo el sexto lugar por debajo de Puerto Rico, Argentina y Chile. La gráfica celeste muestra el índice de seguridad alimentaria y el índice de accesibilidad de los alimentos en tiempos de pandemia, con una correlación positiva, lo que indica que a mayor índice de seguridad alimentaria, mayor índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. La gráfica naranja muestra el índice de Gini versus el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia, lo que quiere decir que a mayor índice de Gini, menor índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. La siguiente gráfica muestra el índice de competitividad global versus el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia, lo que indica que a mayor índice de accesibilidad, mayor índice de competitividad global, mayor índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. La gráfica siguiente encontramos el Producto Interno Bruto versus el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia, obteniendo una correlación positiva directa de 0,95, lo que indica que a mayor Producto Interno Bruto, mayor índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. La gráfica inferior izquierda nos muestra el índice global del hambre con una correlación negativa de 0,30, lo que indica que a mayor índice global del hambre, menor índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. Y por último, la gráfica del índice de desarrollo humano con una correlación positiva de 0,69, lo que indica que a mayor índice de desarrollo humano, mayor índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia. Conclusiones. Panamá tiene un índice de accesibilidad a los alimentos ubicado en la sexta posición de 18 países analizados. Panamá tuvo resultados de 11 de IAATP, lo que indica que en relación al salario neto de una persona, los habitantes de Panamá pueden ir al supermercado a realizar sus compras de productos básicos un total de 11 veces. Frente a la evidencia recaudada, deducimos que el índice de accesibilidad a los alimentos en tiempos de pandemia tiene relación positiva directa con el índice de desarrollo humano, índice de competitividad global, índice global de seguridad alimentaria y Producto Interno Bruto, lo que indica que nuestro índice tiene validez. Además, cabe resaltar que Panamá es uno de los países con mejor índice de accesibilidad. También cabe resaltar que los países con mejor índice de accesibilidad a los alimentos durante tiempos de pandemia de COVID-19, Panamá cuenta con el tercer índice de Gini más alto de los países latinoamericanos listados. El índice de Gini alto no significa que sea favorable, significa menos favorable, porque a mayor índice de Gini, mayor desigualdad tiene el país. Lo que indica que la distribución de las riquezas es comparable con países menos favorecidos como lo son Honduras y Colombia, lo que resulta una contradicción, ya que Panamá se ha visto favorecido en los otros índices expuestos. Gracias. Muchísimas gracias a Jocelyn y Marilyn.
Vamos a ver si hay alguna preguntita del público. Mientras tanto, díganme, chicas, ¿por qué decidieron hacer este estudio, este proyecto? ¿Qué las motivó para hacerlo? Bueno, esto es una continuación de una investigación de 2018 de Gloris Cedeño. Entonces, nosotros por sugerencia del mentor y de ver la situación del COVID-19 decidimos investigar al respecto. Magnífico. Mira, Leopoldo dice, felicidades Marilyn y Jocelyn, excelente trabajo. ¿Qué tan bien posicionado está Panamá de acuerdo a su estudio? Panamá ocupa la 6ª posición entre los primeros países, con un índice de accesibilidad más alto. Bueno, aquí tienen varias felicitaciones por su trabajo. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces pasamos con el siguiente grupo. Muchas gracias, chicas, por su participación. Entonces ya ahora sí tenemos a Samuel y a Álvaro en la sala. Sí. Tengo otra preguntita. Calixto pregunta, en base a sus resultados, ¿creen que deben incentivarse los huertos caseros? Por supuesto que sí, porque los precios en estos tiempos están muy caros. Los precios de los alimentos están muy elevados. Sí, ¿verdad? Ahora hasta hacen paredes con huertos y uno puede hacer su propio huerto en casa. Muchas gracias, chicas. Vamos a seguir con el siguiente grupo. El siguiente grupo está conformado por Samuel González Corrales y Álvaro Montilla Valdés de la región de Herrera, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, y el título de su proyecto es Determinación de los factores que impiden la práctica del reciclaje de residuos sólidos a los residentes entre 18 y 65 años del corregimiento de Parita en Herrera. Adelante, Samuel y Álvaro. Buenas tardes, mi nombre es Samuel González y junto con mi compañero Álvaro Montilla somos del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Nuestro proyecto tiene como título Determinación de los factores que impiden la práctica de reciclaje de residuos sólidos a los residentes entre 18 y 65 años del corregimiento de Parita, Herrera. En los últimos años se ha observado en todo el mundo y principalmente en nuestro país el incremento de gran cantidad de desechos sólidos. Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial que se agrava con la irresponsabilidad que se tiene al no cambiar nuestros hábitos de consumo y de disposición final de nuestros residuos, que es el resultado de lo que a diario generamos en nuestras actividades, como, ya sea como trabajo, centro recreativo, estudio y hogar. No se te escucha, Álvaro, ¿puedes encender tu micrófono? No te escuchamos. ¿Ya? Sí, ahora sí te escuchamos. Adelante, Álvaro. ¿Ya? Ahora sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Adelante.
el impacto ambiental sobre la salud pública que ocasiona las grandes cantidades de basura que se acumulan en los vertederos es cada vez más grave, pues el volumen de residuos sigue aumentando sin que se tomen medidas para reducir su generación. Esta situación puede cambiar en medida que cada uno de los ciudadanos realicen acciones que tienden a disminuir la cantidad de basura que se produce y así conservar gran cantidad de recursos naturales no renovables. Parece que te estamos perdiendo, Álvaro, no se te escucha. Tú puedes continuar solo, Samuel, porque Álvaro parece que no va a poder continuar. Dele. Sí, porque estamos sobre el tiempo. La cultura de nuestros ciudadanos es otra de las causas que afecta el manejo adecuado de los residuos sólidos en el país. Pero esto podría cambiar si promovemos la cultura de reciclaje a través de programas y campañas de educación ambiental a la ciudadanía en general. En la ciudad de Panamá se generan alrededor de 2.500 toneladas de basura por día y en todo el país se generan 4.800 toneladas diarias de basura, sin contar los desechos hospitalarios. Esta cantidad es estimada según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud, convierten a Panamá en el segundo país de América Latina con mayor producción de residuos de desechos por habitantes al día, con 1.22 kilogramos diarios por persona, solo superado por Chile con 1.25 kilogramos diarios. En la provincia de Herrera es cada vez más notorio el aumento en la generación de residuos sólidos, los cuales tienen como destino final los vertederos o basureros al cielo abierto con un manejo deficiente en donde se queman, convirtiéndose en un problema ambiental y de salud pública. El vertedero municipal de Parita está ubicado a pocos kilómetros del corregimiento de Parita y no escapa a esta problemática. Una de las alternativas propuestas para la reducción de residuos sólidos que llegan a estos vertederos es la práctica de reciclaje. Nuestro planteamiento del problema: ¿cuáles son los factores de impedimento de la práctica de reciclaje de residuos sólidos a los residentes entre 18 y 65 años del corregimiento de Parita? Hipótesis: la falta de información acerca de los beneficios que ofrece el reciclaje de residuos sólidos a los residentes del corregimiento de Parita Herrera es uno de los factores que influyen en la inexperiencia de la práctica de reciclaje. Variable independiente: la falta de información sobre los beneficios que ofrece el reciclaje de residuos sólidos. La variable dependiente: la práctica de reciclaje. El objetivo general de nuestra investigación: reconocer los factores por los cuales la práctica de reciclaje no es realizada por los residentes del corregimiento de Parita Herrera. Objetivos específicos: identificar las causas que dificultan la práctica de reciclaje a los residentes del corregimiento de Parita. Conocer los tipos de residuos que se generan en el corregimiento de Parita. Reconocer los residuos sólidos que reciclan los residentes del corregimiento y evaluar el nivel de conocimiento de los residentes del corregimiento de Parita en la importancia de la práctica de reciclaje. Los residuos sólidos son aquellas sustancias o productos en estado sólido o semisólido que ya no se necesitan, por el cual pueden ser reaprovechados y los cuales han pasado por un proceso de fabricación, transformación, uso, consumo o limpieza, en donde su propietario lo destina al abandono. Se clasifican en residuos orgánicos,
que son sustancias que pueden descomponerse con el tiempo relativamente corto, como las cáscaras de fruta. Y los residuos inorgánicos son aquellos materiales que no se descomponen fácilmente, como los plásticos. El reciclaje consiste en dar un aprovechamiento a los residuos sólidos que se generan y obtener de ellos materia prima que pueda ser incorporada de manera directa a un ciclo de producción o de consumo. La importancia del reciclaje radica en evadir la tala indiscriminada de árboles, disminuir la contaminación en el aire, el suelo y el agua, y así poder vivir en un planeta libre de contaminación. Para llevar a cabo nuestro proyecto se efectúa una encuesta con preguntas y cerradas, con un máximo de 19 preguntas a los residentes del corregimiento de Parita. Este cuestionario se realizó en la aplicación Google Form, en donde se le enviaba a los residentes un enlace en la aplicación de WhatsApp, en los diferentes grupos como Comité Católico, Vecinos Vigilantes, Club de Leones, entre otros. La población encuestada se tomó a través de un muestreo por conveniencia no probabilístico y en edades entre 18 y 65 años de edad. Una vez se efectuó la encuesta, se tabularon y se graficaron los resultados generados en Google Form y se analizaron utilizando criterios estadísticos de carácter cuantitativo y descriptivo. También podemos agregar que nuestro estudio fue evaluado y estudiado por el Comité de Bioética del Hospital Regional Anita Moreno. Resultados. En nuestro estudio, el 98% de los residentes entre 18 y 65 años del corregimiento de Parita conocen los beneficios que ofrece el reciclaje. De acuerdo a estos resultados obtenidos, podemos decir que la hipótesis planteada en nuestra investigación es rechazada. Adicional al alto porcentaje de la población encuestada que conocen los beneficios de reciclar, un 99% de los encuestados saben en qué consiste el reciclaje y un 28% le parece importante reciclar. Dentro de los factores que dificultan el reciclaje en las casas tenemos falta de espacio, clasificación de la basura, falta de interés, pérdida de tiempo, entre otros aspectos. Y entre los residuos que más se generan en sus casas están orgánicos, papel, latas de aluminio, cartón, hojalata y otros. El 75% de la población encuestada recicla y un 25% no lo hace. Entre los residuos que reciclan, el 75% de los encuestados tenemos botellas plásticas, papel, basura orgánica, cartón, vidrio, aluminio y otros. El 25% que no recicla manifestó que no lo hace por falta de cultura, ausencia de centro de acopio, falta de espacio, falta de interés y otros porque no saben reciclar. Todos los encuestados expresaron que realizarían la práctica de reciclaje si recibieran capacitaciones de cómo separar y reciclar sus residuos sólidos, ya que un 80% manifestó que en Parita no existen planes de docencia sobre reciclaje. Conclusiones. Por medio de los criterios estadísticos encontramos que un 9 de cada 10 residentes entre edades de 18 a 65 años del corregimiento de Parita conocen los beneficios de reciclaje, refutando así nuestra hipótesis planteada. La falta de información, clasificación de la basura, la falta de interés, pérdida de tiempo son las causas que dificultan el reciclaje en el corregimiento de Parita. Los tipos de residuos que se generan en el corregimiento de Parita son residuos orgánicos, papel, cartón, latas de aluminio y hojalata. Y entre los residuos sólidos que reciclan los residentes tenemos botellas plásticas, papel, orgánicos, cartón, vidrio y aluminio. Los residentes del corregimiento de Parita tienen un alto nivel de conocimiento sobre la importancia de la práctica de reciclaje. Recomendaciones. Recomendamos a las autoridades locales realizar campañas en las escuelas, talleres comunitarios de capacitación, en donde se le explique todo lo referente a la práctica de reciclaje y que involucre la participación activa de los residentes de la comunidad. Sugerimos la colocación de estaciones de reciclaje o establecimiento de un centro de acopio dentro del corregimiento de Parita, donde las personas puedan colocar los materiales reciclables. Promover las prácticas de reciclaje en la comunidad a través de volantes o las diferentes aplicaciones móviles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Samuel y a Álvaro, que veo que ha estado contestando algunas preguntitas en el chat, pero tengo una preguntita para ti. Calixto Barrera pregunta, felicidades, muy buen proyecto. ¿Consideraron entre sus variables los años de escolaridad de los encuestados? No. No consideraron la escolaridad, muy bien. Tengo otra pregunta de Leopoldo, que dice, felicidades Samuel y Álvaro, muy importante estudio. ¿Cuál sería el principal aporte de su investigación? Samuel. Parece que perdimos a Samuel. Bueno, las preguntas están en el chat. Si ustedes gustan contestar las preguntas en el chat, pueden hacerlo en el chat. Vamos a seguir con el siguiente equipo. El siguiente proyecto es de Odilka Ibargüen Cárdenas y Claudia Cáceres López de Panamá Este, del Colegio Venancio Fenosa Pascual. El título de su proyecto es El uso frecuente de los videojuegos y su efecto en el rendimiento académico de los estudiantes de media del Colegio Venancio Fenosa Pascual. Así que adelante, Odilka y Claudia. Pueden encender sus cámaras y su micrófono. Enciendan sus micrófonos que no se les escucha, jóvenes. Ok, sí. Buenos días, público presente. Hoy mi compañera y yo tenemos el gusto de presentarle nuestro proyecto que tiene como título El uso frecuente de videojuegos y su efecto en el rendimiento académico de los estudiantes de media del Colegio Venancio Fenosa Pascual. Ambas venimos de la región de Panamá Este y pues hoy estamos aquí para explicarle un poco acerca de nuestro proyecto. Como resumen, tenemos que hoy en día los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo en videojuegos, ya sea con sus amigos o con desconocidos que conocen en estos videojuegos. De tal forma que esto se ha vuelto una gran polémica y preocupación acerca de las posibles consecuencias negativas que pudieran tener sobre el desarrollo y la conducta de aquellos que lo utilizan con regularidad o con frecuencia. Por lo que en nuestro proyecto se establecen los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos comprobar si el uso excesivo de los videojuegos puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes de media del Colegio Venancio Fenosa Pascual. Como objetivos específicos, conocer qué tiempo utilizan los videojuegos los estudiantes de media del Colegio Venancio Fenosa Pascual y si esto afecta directamente a su rendimiento académico. Medir el nivel de afectación de salud que presentan los estudiantes de media del Colegio Venancio Fenosa Pascual por el uso excesivo de los videojuegos. Pregunta e investigación. En el Colegio Venancio Fenosa Pascual, los estudiantes de media presentarán afectaciones en su rendimiento escolar por el uso excesivo de los videojuegos. Hipótesis. En el Colegio Venancio Fenosa Pascual, los estudiantes de media presentan afectaciones en su rendimiento escolar por el uso excesivo de los videojuegos. Hipótesis nula. En el Colegio Venancio Fenosa Pascual, los estudiantes de media no presentan afectaciones en su rendimiento escolar por el uso excesivo de los videojuegos. Variable independiente, videojuegos y variable dependiente, rendimiento académico. Bueno, en cuanto a la metodología de nuestro proyecto, está dividida en 6 fases. La primera fase, revisión de fuentes bibliográficas, en la cual se tomó países como pioneros de la investigación, España y Colombia. Segunda fase, solicitud de autorizaciones. Tercera fase, elaboración de encuesta. Cuarta fase, comisión de bioética.
Quinta fase, aplicación de la encuesta. Y sexta fase, análisis estadístico de los resultados. Aquí pueden observar los resultados de nuestro proyecto. Nuestro proyecto en el área de la metodología la dividimos en dos bloques. El bloque número 1, generalidades, y el bloque número 2, rendimiento académico, en lo cual entra el índice de fracaso y todo lo que tiene que ver con el colegio. Dentro de las preguntas más importantes destacadas en nuestro proyecto está: ¿qué tiempo utilizas el Internet durante el día? Podemos ver el tiempo dedicado a los estudios y el tiempo dedicado al entretenimiento. De 1 a 3 horas, un 41% le dedica tiempo a los estudios y un 24% le dedica tiempo al entretenimiento. De 3 a 6 horas, un 36% le dedica tiempo a los estudios y un 46% le dedica tiempo al entretenimiento. Más de 6 horas, un 23% le dedica tiempo a los estudios y un 30% le dedica tiempo al entretenimiento. También realizamos otra pregunta que nos decía: situaciones en las que usas los videojuegos. Entonces, aquí podríamos ver situaciones como reunión familiar. Aquí lo utilizan un 21% de los encuestados, caminando un 3%, transporte público un 33%, tiempo libre un 5%, otras actividades un 28% y ninguno un 4%. Otra pregunta importante para ellos era: cuando utilizas los videojuegos, ¿se te pasa el tiempo sin darte cuenta? La gran mayoría, como un 63%, nos respondió que sí y un 37% dio lugar a que no. Ok, continuamos con nuestras conclusiones. Como conclusiones tenemos que los videojuegos influyen de una manera u otra en el diario vivir de la gran mayoría de los estudiantes, ya que a pesar de que no se consideran adictos a estos, pasan gran parte de su día invertidos sin darse cuenta. El 52% de la muestra estudiada utiliza los videojuegos en el transporte público y en reuniones familiares. Esto es un indicador de que el nivel de calidad de vida en relaciones intrafamiliares puede estarse afectando debido al tiempo de uso de los videojuegos. Las investigaciones realizadas nos arrojan que un porcentaje de la muestra estudiada no se da cuenta del tiempo que pasa en una consola, smartphone o computadora detrás de un videojuego, lo que es un indicador que esto interfiere en la relación de sus actividades comunes o tareas escolares. Culminando el estudio, se pudo evidenciar que los encuestados no presentan una adicción a los videojuegos, pero está encaminada a los mismos por su alto consumo, lo que es un indicador a estar alerta por su uso excesivo y el tipo de videojuegos que consumen, influyendo de manera silenciosa en el comportamiento de los adolescentes. Como recomendaciones tenemos realizar campañas, simposios, charlas por parte del Departamento de Orientación del Colegio Venancio Fenosa Pascual con todo lo relacionado a la afectación del uso excesivo de los videojuegos en los adolescentes. Jornadas de capacitaciones a nivel nacional por parte de Senacid, en donde los jóvenes puedan determinar a tiempo y de manera oportuna su afectación en base al uso excesivo de los videojuegos, tomando como referencia estudios realizados en España y Colombia por carecer en Panamá del mismo. Establecer por parte de Meduti y el Departamento de Orientación de cada colegio a nivel nacional la semana de concientización del uso excesivo de los videojuegos, sus pros y sus contras. El tiempo de uso de los videojuegos debe ser supervisado o controlado por un adulto responsable, ya que esto puede afectar su rendimiento académico y su vida social. Fijar bien las prioridades de modo que el adolescente tenga conocimiento de que las necesidades vitales y el rendimiento académico debe estar por encima de cualquier entretenimiento. Bueno, como mi compañera les explicaba, en cuanto a este proyecto, podemos agradecer en gran manera a Senacid, a la mentora Milagros Castillo, a la profesora Joana de León, que fueron las que nos ayudaron a llevar
hacer esta investigación que sabemos que es muy importante para nuestra sociedad. De igual manera, también agradecemos a todos los padres de familias del Colegio Venancio Fenosa Pascual que nos ayudaron a hacer esto posible. Muchísimas gracias, chicas, por su participación. Una preguntita, ¿cuánto tiempo les tomó hacer el proyecto? ¿Me escuchan? Sí. Es que tenía un pequeño problemita con el micrófono. Bueno, nosotras ya prácticamente empezamos desde el mes de enero, investigando y tomando todas las observaciones para poder realizar. Casi un año entonces, o un año les tomó. Muy bueno. ¿Y qué las motivó para hacer este tipo de estudio? Bueno, más que nada, lo que estamos con los juegos. Bueno, no se te escuchó bien la respuesta porque se te congeló la imagen. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, lo que estamos pasando con nuestros compañeros, nuestros amigos, familiares que se la pasan jugando casi todo el día y dejan de compartir tiempo con la familia o amigos por estar entretenidos en eso. Claro, muchísimas gracias, chicas. Ahí tienen en el chat varias felicitaciones. Excelente proyecto, muchas felicidades. Inclusive tienen hasta una sugerencia para que apliquen a unas becas. Ahí pueden ver el chat y contestar cualquier otra preguntita que les hagan después de que terminemos en el chat. Les agradecemos mucho y pasamos entonces a la siguiente presentación. Gracias. La siguiente proyecto está a cargo de Emilis Herrera, de la región de Chiriquí, del Colegio Félix Olivares Contreras. El título del proyecto es Observatorio de Derechos Humanos Indígenas. Adelante, Emilis Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilis Herrera y con la ayuda de la profesora coordinadora Ailín Arana y nuestra mentora, la doctora Celia Cantón, pudimos desarrollar este proyecto titulado Observatorio de Derechos Humanos Indígenas, ODECHI. El objetivo de este proyecto busca más que nada la posibilidad de que los habitantes de la comarca Nove Buglé puedan asistir a los tribunales nacionales a plantear sus reclamos como cualquier ciudadano del país, sin necesidad de hacerlo de manera colectiva. Esta investigación se realiza con el fin de exponer la relevancia que conlleva la creación de un observatorio de buenas prácticas en la administración educativa indígena, que contribuya en la pronta solución de conflictos y reclamos sociales, educativos y de seguridad ciudadana. El motivo o lo que nos llevó a hacer este proyecto fue basado al ver los altos índices de pobreza, la poca educación, la baja calidad de la educación, la baja calidad de vida que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. Son factores que demostraron la vulnerabilidad, el poco cumplimiento de sus derechos y que deja demostrada la necesidad que hay de un lugar donde se vele por el cumplimiento de sus derechos y se les busque solución a los problemas y conflictos que enfrente la comunidad. Por lo tanto, preguntamos nosotros, ¿el Observatorio de Derechos Humanos Indígenas, ODECHI, podría brindar eficacia en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones que permitan llevar a cabo el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y mejorar su calidad de vida? La creación de este Observatorio de Derechos Humanos Indígenas podría brindar un servicio a la comunidad indígena para disminuir los índices de pobreza, mejorar la calidad de la educación y mejorar la calidad de vida mediante el cumplimiento de sus derechos, buscando los mejores métodos para solucionar
los conflictos y brindar posibles soluciones a los problemas que enfrenta la comunidad. Porque mientras se haga efectivo el cumplimiento de sus derechos, se mejora su calidad de vida. Mientras se les brinde mejores servicios, mientras se brinde una mejor calidad de educación, se estará mejorando su calidad de vida. Los objetivos que planteamos al inicio de nuestro proyecto son los siguientes. Describir la conformación del Observatorio de Derechos Humanos Indígenas, analizar el significado que tienen para las personas integrantes del pueblo Nove Buglé el acceso a la calidad de la educación y el cumplimiento de la ley. También facilitar la toma de reclamos y conflictos personales de los habitantes Nove en forma ágil, oportuna y confiable en su procesamiento, análisis jurídico y georreferenciación para la toma de decisiones jurídicas. A lo largo de los años se ha visto una gran desconfianza por parte de los pueblos indígenas hacia el gobierno, ya sea porque se promete algo que no se cumple, ya sea porque no se les toman prioridades o tal vez los servicios que se brinden no son los suficientes y correspondientes, lo que lleva a tener roces, problemas o conflictos entre el gobierno y los pueblos indígenas, como por ejemplo el incidente de la hidroeléctrica de Barro Blanco, que muchos conocemos, ya que se hizo una hidroeléctrica en el río Tabasará, un río que es considerado sagrado para los habitantes del pueblo Nove. Es triste pensar que para poder ser escuchados o para que se les considerara su opinión, tuvieron que ir a hacer una huelga o una marcha, donde muchas personas salieron heridas, hubieron grandes enfrentamientos y hubo una gran desventaja por parte de la policía y por parte de los miembros de la comunidad Nove. Con el Observatorio de Derechos Humanos, ODECHI, podríamos disminuir este tipo de enfrentamientos, mejorar la comunicación, mejorar la confianza y darles la certeza y la seguridad de que están siendo escuchados, considerados y de que están siendo protegidos. Esta investigación fue realizada en David Chiriquí. En unos inicios se esperaba que el proyecto se realizara de manera presencial con una ubicación física. Debido a la pandemia, distanciamiento social, las medidas sanitarias, tuvimos que modificarlo y realizarlo de manera virtual, por medio de plataformas como Facebook e Instagram. Incluso creamos una página web a la que pueden tener acceso por medio del link www.obsderechoshumanos.wixsite.com/odechi, donde los habitantes de la comarca podrán tener acceso a información, podrán presentar sus reclamos y quejas, podrán interactuar con otras personas, intercambiar opiniones. La página cuenta con un blog donde se puede tener acceso a información y noticias, y también con un foro para la interacción entre los usuarios e intercambio de ideas y opiniones. Estas plataformas también fueron utilizadas para publicar la encuesta de nuestro proyecto. Esta encuesta fue elaborada por medio de la plataforma Google Forms, que nos permite tener control de las preguntas. Dicha plataforma también nos permite tener acceso a gráficas con datos que van evolucionando a medida que los usuarios responden. Después de ser publicado, 43 personas respondieron a las preguntas. Las gráficas de la encuesta arrojaron los siguientes resultados. En la gráfica número 1, existe un gran porcentaje de la población que, específicamente el 62.8%, que tiene conocimiento o que afirma tener conocimiento de observatorios digitales de derechos humanos. La gráfica 2, el 76.7% de la población encuestada que más respondió a la encuesta es de un rango de 11 a 20 años. En la gráfica 3, el 83% de las personas encuestadas indican pertenecer a la comarca Nove Buglé. En la gráfica 4, preguntamos a los encuestados si conocían sus derechos, porque es muy importante para nosotros
saber si conocen sobre sus derechos, ya que por falta de información o por falta de conocimiento sobre este tema es que son vulnerados sus derechos y son violados los derechos que tiene cada ciudadano. El 97% de los encuestados afirmó conocer sus derechos. En la gráfica 5, preguntamos a los encuestados si estaban de acuerdo en que es necesario que existan lugares, como por ejemplo el Observatorio de Derechos Humanos Indígenas ODECHI, donde puedan plantear quejas y reclamos los habitantes de la comarca Nove Buglé. El 95% de los encuestados está de acuerdo en que es necesaria la presencia de lugares como el Observatorio de Derechos Humanos ODECHI. En la gráfica 6, preguntamos si consideraban que son respetados o no son respetados los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Aquí el 65% de los encuestados consideran que no son respetados los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Gracias a la encuesta realizada y a la interacción con usuarios a través de las plataformas, Instagram, Facebook y la página web, podemos decir que es necesaria la presencia de un observatorio de derechos humanos indígenas, que busque dar solución a los problemas que enfrenta la comunidad, que brinde una mejor calidad de vida y que haga efectivo el cumplimiento de sus derechos. El Observatorio de Derechos Humanos Indígenas también podría influir de manera positiva en la creación de leyes o motivando al gobierno a ratificar convenios, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, donde se titulan los derechos de los pueblos indígenas. Lo curioso es que, a pesar de que es un convenio aprobado por ya muchos países latinoamericanos, Panamá no lo ha ratificado, por lo tanto, no contamos con la protección de este convenio. Después de realizar toda esta investigación, podemos decir con certeza que es necesaria la presencia de más instituciones que busquen proteger los derechos de los pueblos indígenas, que luchen por velar por el cumplimiento de sus derechos y de esta manera poder llevar una mejor calidad de vida a sus hogares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emelis. Emelis, ¿qué te motivó a hacer esta investigación? Bueno, en primer lugar, lo que me motivó a hacer esta investigación fue la baja prioridad que a veces se le otorga a los pueblos indígenas con respecto a sus derechos. La baja calidad en los servicios que se le otorga, las pocas oportunidades que tienen o las pocas también instituciones que existen actualmente que protegen sus derechos. La mayoría de instituciones que buscan defender los derechos de los pueblos indígenas o resaltar su cultura tienden a ser de los mismos pueblos indígenas. Se necesitan más lugares de personas que no sean indígenas, que también busquen protegerlos, busquen proteger sus derechos, dar empatía, buscar libertad, una sociedad con más igualdad. Magnífico, excelente respuesta. Muchísimas gracias, Emilis, por tu participación. Muchas gracias. Entonces, hasta luego. Pasamos entonces al siguiente proyecto. El siguiente proyecto es presentado por Lisbeth Jiménez, de la región de Herrera, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. El título de su proyecto es Incidencia en la práctica de bullying en los estudiantes del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Adelante, Lisbeth. ¿Tenemos a Lisbeth con nosotros? Parece que no está Lisbeth. A ver quién está conectado.
Si me dicen quién está conectado, por favor, porque no puedo ver sus nombres. Porque si Lisbeth no está conectado, podemos pasar al siguiente proyecto. Por favor, si encienden sus micrófonos y me dicen sus nombres. Buenas, Buenas, ¿tu nombre? Lisbeth. Ah, Lisbeth, un placer, Lisbeth. ¿Puedes encender tu cámara, Lisbeth? Ya van a compartir la pantalla para poner tu proyecto. Bueno, muy buenos días. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Jiménez. Soy estudiante del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Monagrillo y voy a explicarles mi proyecto científico, la incidencia de la práctica de bullying en los estudiantes del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Monagrillo Herrera. Bueno, el bullying se ha convertido en una problemática social que se ha ido extendiendo a muchos problemas negativos. Es decir, que el bullying o el término bullying proviene de una palabra que significa intimidación. Aunque han transcurrido más de 40 años que se utilizó por primera vez el término, esto no acaba hoy, sino que el bullying ha ido afectando y oficinas, lo que causa más problemas en los jóvenes de las escuelas y colegios. Y es por eso que he decidido tomar esta problemática, ya que está afectando a la población estudiantil del Colegio Padre Segundo Familiar Cano y conocer el por qué los jóvenes practican esta problemática y dar la información requerida a las autoridades del plantel para que ellos tomen las medidas necesarias para que exista una mejor convivencia entre los jóvenes. Tanto la salud mental y física como el bienestar de los jóvenes por el acoso escolar. Esto lo señaló la UNESCO en su último informe acerca de violencia y acoso escolar. También el acoso o violencia causa abuso y ataques en los jóvenes, lo que provoca que muchos jóvenes tengan consecuencias negativas en el rendimiento escolar y problemas tanto en su salud física como mental. Es decir, que ningún país puede lograr una educación equitativa y de calidad si los jóvenes experimentan bullying. Al igual que el primer autor de este término fue el psicólogo noruego Don que dice que un joven que es víctima de bullying o se convierte en víctima de bullying cuando está expuesto repetidamente a causas negativas. Al igual que el acoso escolar o bullying alcanza el 30% de los jóvenes en el mundo. Son cifras significativas que nos dio la UNESCO. Al igual que en Panamá, el bullying alcanza el 57.32% de la población estudiantil, según la UNICEF. Igualmente, nuestro colegio no escapa de esta realidad, ya que son muchos los jóvenes que se ven afectados enormemente por esta problemática, debido a que muchos jóvenes son intimidados por su raza, sexo, situación económica. Es por ello que decidí estudiar esta problemática para conocer los factores de riesgo asociados a esta práctica. Como problema planteada en mi investigación es cómo incide la práctica del bullying en la conducta y el comportamiento, la interacción y relación de los estudiantes del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Como objetivo general de mi investigación es determinar la ocurrencia e evidencia en la práctica de bullying en los estudiantes y así evaluar las afectaciones en la conducta y el comportamiento de la población estudiantil del Colegio Padre Segundo Familiar Cano,
para así conocer la opinión de esta situación. El objetivo específico de mi investigación, tengo que... Si quieres, apagas la cámara para que ahorres ancho de banda y se te pueda escuchar mejor. Ok. Porque se te escucha entrecortado. Así que apagando la cámara ahorras ancho de banda. Continúa, por favor. Los objetivos específicos de mi investigación. Y ahora sí. Se te escucha un poco entrecortado. Los objetivos específicos de mi investigación. ¿Se escucha ahora sí? Ahora sí, perfecto. Los objetivos específicos de mi investigación son comúnmente entre los estudiantes del plantel educativo. Uno es identificar las interacciones que mantienen los estudiantes en torno a las víctimas de bullying y entre ellos y las afectaciones de esta práctica, y describir la manera en la que el bullying influye en las conductas, comportamientos en la población estudiantil del plantel educativo. La hipótesis planteada en mi investigación es la ocurrencia e incidencia del bullying en la población estudiantil del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Monagrillo Herrera, influye en la conducta y el comportamiento de los estudiantes, afectando la relación e interacción entre ellos. Las variables de mi investigación son la variable independiente, que es la ocurrencia e incidencia del bullying, y 5 preguntas extraídas de la incidencia en la práctica de bullying del plantel educativo. La misma optaba de preguntas extraídas de otros cuestionarios existentes y formuladas por mi persona. Al igual que una vez que obtuve para obtener la validez y confiabilidad del instrumento de medición, lo hice mediante una prueba estadística no paramétrica conocida como el alfa de Cronbach, la cual se aplicó a una población de 25 estudiantes, un coeficiente que se utiliza para conocer la fiabilidad de la escala o test, y así lo usan mucho en lo que es psicometría para conocer. También, una vez que obtuve el valor del coeficiente, el cual fue de 6.90, lo pude determinar en un rango entre 0.61 y 0.80, en donde nos dio a demostrar que el instrumento presentado tenía una alta validez y confiabilidad. Una vez validado el instrumento, se aplicó a una población estudiantil de 400 estudiantes del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, desde séptimo hasta 12º grado, con las edades de entre 12 y 18 años de edad, donde la misma se aplicó de manera online anónima y se hizo mediante una herramienta conocida como el Force de Microsoft 365. Luego, cada padre autorizara a su acudido a llenar este cuestionario, al igual que cada estudiante debía firmar un asentimiento informado, los cuales fueron aprobados por el Comité de Bioética del Hospital Regional Anita Moreno. Y cada link era enviado a los profesores consejeros con la debida autorización del director. Una vez que obtuvimos los resultados, se hicieron mediante características, o mejor dicho, se hicieron mediante problemas estadísticos, donde se encontraba la media, la moda, la variación y la edad promedio. Se hizo mediante gráfica de barras y pasteles. En los resultados que presentamos en mi investigación, fueron que un grupo de 368 estudiantes con una media de edad de 15.49 y una moda de 17 años, se dio a demostrar y se identificó que el 20% que con un 68%
61% se manifiestan, los jóvenes manifiestan que desde hace más de un año han sido víctimas de bullying, mientras que con un 26% que desde el año pasado. Los tipos de agresiones que se presentan más frecuentemente entre la investigación presentada fueron el acoso verbal con un 63%, seguido con el acoso físico con un 10% y el acoso psicológico con un 17%. Además, podemos conocer que el 14% de los estudiantes dicen que presentan debido a que por su apariencia física, un 12% por su forma de hablar y de pensar y un 6% por su forma de vestir. Además, una de las problemáticas, uno de los casos más frecuentes que se da o que se practica el bullying es la de poner sobrenombre, la cual se da mucho de monaguillo, ya que cabe destacar que es algo propio de la cultura. La paz, que con un 15% la de la agresión física. Además, con un 63%, los jóvenes dicen que son testigos de haber visto un acoso escolar. Al igualmente, los jóvenes presentan otro tipo de sintomatología, los cuales son inseguridad, y cambios de humor con un 16%. Además, podemos decir que los jóvenes le da apatía a los estudios debido a todas estas consecuencias con un 12%. Los tipos que se dan más frecuentemente entre los jóvenes, como lo dije, son el acoso verbal, físico y psicológico. Podemos decir que los tipos de bullying que se dan más frecuentemente son estos. Y también podemos concluir que el 20% de la población estudiantil del Colegio Plano de Monagrillo y una moda de 17 años son víctimas de la práctica de bullying. 6 son de sexo femenino. Y los tipos de bullying que se dan más frecuentes entre los jóvenes son el físico con un 17%, el verbal con un 73% y el psicológico con un 10%. También podemos destacar que las conductas que presentan las víctimas de bullying son aquellos que tienen problemas como de ansiedad y estrés con un 19%, seguido igualmente con el cambio de humor y sin seguridad con un 16% y con un 12% la apatía a los estudios. Con un 65% de la práctica de bullying o los afectados por bullying hablan con sus padres y buscan ayuda en ellos. Con un 15% deciden aislarse y pasar desapercibido y con un 20% recurren a responder a la agresión con violencia. El 97% de la población estudiantil manifiesta el estar de acuerdo en que se implemente un plan integral, el cual ayudaría a una mejor convivencia entre los estudiantes. En las recomendaciones planteadas se sugiere que se realice esta investigación en un tiempo más prolongado y evaluar los factores de riesgo y sus afectaciones a la población estudiantil del centro educativo. Y se propone a las autoridades del colegio que se implemente un plan integral de actividades que mejoren jornadas de capacitación y concientización para así mejorar o ayudar a evitar la práctica de bullying, tomando en cuenta a los padres de familia, administrativo, personal docente y a la población estudiantil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth. Interesantísima tu presentación. Leopoldo dice, felicidades, Lisbeth.
una investigación muy importante. ¿Cuál sería el mejor legado que le dejas a tu plantel educativo con esta investigación? Bueno, el mejor legado que les dejo es este trabajo, se lo voy a enviar al comité, al gabinete psicopedagógico para que ellos continúen con esta investigación, ya que este es mi último año en el colegio, ya era el último año en el colegio, y quiero que esto se mejore o se busque las soluciones necesarias para que ya no se practique más el bullying en mi colegio. Magnífico, muchísimas gracias por tu participación. Te deseo mucha suerte, Lisbeth. Continuamos entonces con el Gracias. siguiente proyecto. Gracias, hasta luego. El siguiente proyecto es de Natasha Becabunco y Sofía González del área de San Miguelito del colegio St. George International School of Panama. El estudio tiene por título Estudio comparativo en la utilización del idioma inglés y su impacto en la formación de los grados a nivel aprendizaje entre los colegios IJA y STG. Adelante, Natasha y Sofía. Sí, muy buenas a todos los presentes. Hoy mi compañera y yo, Sofía González y Natasha Becabunco, tenemos el honor de presentarles nuestro proyecto de estudio comparativo en la utilización del idioma inglés y su impacto en la formación de los grados a nivel de aprendizaje entre los colegios IJA y St. George. Ok, yo comenzaré con los objetivos. Primero, el objetivo general. Nuestro objetivo general es examinar bajo la óptica del método comparativo el comportamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y formación del idioma inglés en los colegios. Y el objetivo específico vendrían siendo tres. Estudiar la preparación y formación del idioma inglés de los colegios propuestos, examinar los programas de estudio de la cátedra de inglés del IJA y STG y conocer el método de aprendizaje y la preparación en la cual se diferencian los colegios. Nuestras preguntas de investigación. ¿Cuál es la preparación en la que se basa la formación del idioma inglés del IJA y el St. George? ¿Cumplen los programas de estudio con la oferta académica brindada por los colegios particulares en mención? ¿Y cuál es la metodología de aprendizaje y la preparación académica en la cual se basa la diferencia entre los dos colegios en mención? Ok, nuestra hipótesis. La metodología implementada en la enseñanza del idioma inglés, la preparación e información por parte de quienes imparten el contenido de los planes de estudio de los colegios estudiados son fundamentales para determinar la base de la diferencia de la enseñanza de este idioma entre los colegios en mención. La variable independiente vendría a ser enseñanza del idioma inglés y la variable dependiente, metodología de enseñanza del idioma inglés en los colegios seleccionados. Metodología. Nuestro proyecto de investigación se basa principalmente en conocer la importancia y los beneficios que nos brinda el idioma inglés. Para lograr esto, utilizamos el método comparativo entre dos colegios, lo cual podemos dividirlo en tres periodos. Periodo 1, investigación bibliográfica acerca de los beneficios que nos brinda el idioma inglés y la función de un método comparativo. Periodo 2, formular las encuestas y seleccionar a los estudiantes del Instituto Justo de Semana y el Colegio St. George que participarán en la actividad. Y periodo 3, analizar las respuestas de los estudiantes y elaborar un porcentaje de los resultados. Ok, resultados. Nuestro trabajo investigativo se centra en un trabajo comparativo en la enseñanza del idioma inglés en sus ofertas académicas entre el Instituto Justo Arosemena y el Colegio St. George, teniendo como resultado lo siguiente. En el primer gráfico podemos observar que el 80% de los estudiantes del Colegio St. George considera que su nivel de inglés es bueno, en comparación con un 40% de los estudiantes del IJA. En la gráfica 2 podemos observar que el 60% de los estudiantes del Colegio St. George consideran dar 5 horas al día en inglés, en comparación con un 60% de los estudiantes del Instituto Justo Arosemena que dan como máximo 3 horas al día. En la gráfica 3 nos muestra que el 100% de los estudiantes encuestados dan más del Colegio Internacional St. George, dan más de 10 materias de inglés, a comparación de un 40% del IJA que solo da 3 materias de inglés. Conclusiones. El aprendizaje del idioma inglés o el dominio de esta en la educación secundaria es de gran importancia para los estudiantes graduados.
Su conocimiento permite la consulta de importante bibliografía como libros, documentos e informaciones de Internet, la mayoría de los cuales se encuentran en este idioma. En diversos planteles educativos se han establecido estructuras y se han posibilitado herramientas para un mejor aprendizaje del idioma inglés, mediante la incorporación de asignaturas obligatorias, la aprobación de convenios y becas en el extranjero que posibiliten su aprendizaje. Con el conocimiento adquirido en el inglés, significa poder expresarse de forma fluida y sin equivocaciones, exponiendo nuestras ideas con orden y claridad ante las personas. También significa entender y asimilar las ideas y respuestas que nos proporcionan otras personas. También la radio, la televisión, así como los textos que leamos. Según investigaciones científicas, estudiar inglés o aprender una lengua en general produce ciertos estímulos en el cerebro que nos ayudan a mejorar nuestras habilidades en otras áreas, como son la creativa, la resolución de problemas, el razonamiento o la habilidad mental. Al saber este idioma depende del futuro profesional de cada estudiante, pues esto representa un requisito indispensable en muchos empleos de empresas y grandes transnacionales. Además, nos da oportunidades de descubrir nuevas culturas y tradiciones, relacionarnos con el mundo y por lo tanto encontrar espacios desconocidos hasta este momento. Es la oportunidad de entender y analizar mejor la sociedad de alrededor, percibir sus características, formas de actuar y sentimientos. Recomendaciones. La implementación de introducir profesores con más experiencia en el tema, como de otros países, por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos. Establecer conversaciones en inglés con los compañeros para la práctica del idioma. El uso de más dinámicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este interesante proyecto. ¿Qué las motivó en la comparación de estos dos colegios? ¿Por qué específicamente los dos colegios? Bueno, consideramos que nuestros colegios están muy cerca en cuestión, entonces queríamos investigar principalmente por qué estudiar el idioma. Escogimos estos dos colegios por sus diferencias y queríamos averiguar la preparación de los dos. Magnífico. ¿Y qué tiempo les tomó hacer la investigación? ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha. No fue cuestión de solo un momento. Nosotros sentimos que fue en diferentes lapsos. No fue que tomamos un solo tiempo, sino que en diferentes tiempos fuimos investigando diversas cosas, así que nosotras sentimos que por lo menos comenzamos a investigar desde el momento que nos dieron el proyecto, así que yo considero que nos tomó como un año entre todo lo que poco a poco como fuimos. Natasha, ¿tú? Sí, ya que primero investigamos sobre otras referencias y después fuimos investigando lo de los colegios y debido al COVID también fuimos investigando más adelante. Magnífico, muchachas. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con el último proyecto de esta tarde. Está a cargo de Esther de Frías y Moisés Kinch de Panamá Oeste, CEFI Dara Galimani. El título de su proyecto es Innovación de la educación entre pares a través de la implementación de herramientas tecnológicas destinado a contribuir en los procesos de aprendizaje de jóvenes del Bachillerato de Ciencias del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani en el año lectivo 2020. Adelante, Esther y Moisés. Buenas tardes, agradecemos a todos por estar presentes. Okay. Resumen. A raíz de la modalidad virtual, se han identificado una serie de estudiantes que requieren de apoyo académico extra. En consecuencia, este proyecto buscó enlazar a dichos estudiantes con habilidades para enseñar, para así determinar si este enlace produce o no
una mejora en sus procesos de aprendizaje. En base a la investigación realizada, pudimos observar cómo los estudiantes que participaron del proyecto lograron obtener un puntaje final superior con respecto al trimestre anterior, y el segundo trimestre fue en donde nuestro proyecto intervino. Es muy notable cómo la disposición a recibir ayuda de estos estudiantes hace gran incidencia en los resultados finales. Nuestro planteamiento se basó en que luego de un primer periodo de clases, los profesores han identificado estudiantes afectados por el cambio académicamente. Este cambio es el cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Muchos presentan dificultades en varias asignaturas, haciendo peligrar su aprobación del año escolar. En adición a esto, en medio de la virtualidad, disminuye el contacto que tienen el profesor con el estudiante. Esto crea una barrera para los estudiantes que rara vez pedían ayuda, aún estando en el salón de clases, haciendo más cómodo para ellos solicitar ayuda a un compañero o amigo, con el que poseen una relación de iguales. En base a esta relación de confianza, proponemos crear grupos de apoyo, en donde estudiantes con un mayor dominio de ciertos temas impartidos en clase brinden apoyo a otros que presenten mayor dificultad en los mismos. Para entender este proyecto es importante entender cuál es el concepto de las tutorías entre iguales. Las tutorías entre iguales o el peer tutoring son un sistema de instrucción en donde los estudiantes ayudan a los demás y aprenden enseñando. Miranda Díaz, 2010. Esto quiere decir que ambos estudiantes se benefician de esta práctica. A nivel mundial, distintas organizaciones han utilizado programas como este como estrategia para disminuir la deserción escolar, el rezago de los alumnados y para apoyar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Nuestra hipótesis es que la creación de los grupos de apoyo de estudiantes para estudiantes de 10º a 12º mejorará el rendimiento académico de estos en aquellas materias que presenten mayor dificultad durante la utilización de la plataforma Titan by Educaline, plataforma utilizada para llevar a cabo la modalidad virtual en nuestra escuela. Nuestro objetivo general es aplicar herramientas digitales y establecer una conexión entre estudiantes que permita facilitar el desarrollo de sus habilidades y competencias durante el periodo de educación virtual, para apoyar así los procesos de aprendizaje de los estudiantes de nuestro colegio, del bachillerato en ciencias. Dentro de nuestros objetivos específicos se encontraron 3. Número 1, identificar estudiantes con deficiencias académicas durante el primer periodo de clases y estudiantes con habilidades para enseñar dispuestos a participar del proyecto de manera voluntaria, con ayuda de los profesores. Analizar herramientas tecnológicas capaces de establecer una conexión entre las partes del proyecto, es decir, los tutores y el tutorado. Finalmente, analizar los resultados basándonos en la comparación entre trimestres para así determinar si hubo o no una mejora. Nuestra metodología constó de 3 fases. La fase número 1 es la fase diagnóstico. En esta fase se realizó el análisis de las herramientas tecnológicas como Zoom, Microsoft Teams y WhatsApp para ver cuál de estas favorecía más al momento de establecer la conexión entre los estudiantes. También se hizo el proceso de selección de los tutores, el cual constó de la participación de los docentes y también de la disponibilidad y disposición de los estudiantes a participar. Hubo reuniones con tanto los estudiantes como los profesores y también se confeccionó un permiso para determinar así la formalidad de la participación de los estudiantes dentro del proyecto. La segunda fase fue la selección de muestras. Esta la llevamos a cabo con ayuda de los docentes. Ya pasado un primer periodo de clases, ellos identificaron estudiantes con necesidad de apoyo académico. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos y le planteamos nuestro proyecto junto con sus beneficios. Luego de varias reuniones y de que ellos aceptaran participar en nuestro proyecto, logramos establecer un horario y decidir el tiempo que le dedicaríamos a cada uno y conectarlos tanto a los tutores con el tutorado.
Finalmente, en la última fase, el análisis de los resultados, se realizó la comparación entre trimestres para así poder observar si hubo una mejora o desmejora en los puntajes de los chicos en aquellas materias en donde se demandó mayor apoyo. Nuestra discusión, a través de la creación de grupos de apoyo, logramos observar cómo los estudiantes de décimo y duodécimo nivel, que estos fueron los que demandaron mayor apoyo, se mantuvieron cerca o obtuvieron un puntaje superior a su promedio en el primer trimestre de clase. A continuación daremos dos ejemplos que confirmen estos resultados. Física de décimo. Como pueden observar en la gráfica que tenemos en el banner, el 100% de los estudiantes que participaron en los grupos de apoyo aprobaron satisfactoriamente el curso. La gran mayoría de ellos, si se dan cuenta, no solo aprobaron el curso, sino que además aumentaron su promedio. Y solamente podemos ver un caso en el que el promedio se mantiene en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Teniendo en cuenta que el apoyo fue más demandado en aquellas materias de contenido práctico, también podemos mencionar el caso de física en duodécimo grado, en donde el 88% de los participantes del proyecto lograron superar el puntaje final del trimestre anterior. Solamente hubo 3 casos de estudiantes en donde esto no ocurrió, y también hay que tener en cuenta variables como el acceso a dispositivos tecnológicos y el acceso a Internet. Igualmente, nosotros creemos que los resultados también son así por la disposición de estos chicos a recibir la ayuda. Creemos que eso fue muy clave. Conclusión. En base a la información obtenida, los resultados reflejan una tendencia hacia la confirmación de la hipótesis en donde se planteó que la creación de estos grupos de apoyo apoyaría los procesos de aprendizaje de los chicos del bachillerato en ciencia en el Colegio Guillermo Andara Galimani en el segundo periodo de clases de 2020. También es importante destacar que el desempeño académico de los tutores no se vio afectado por su participación dentro de los grupos de apoyo. Igualmente, es notable cómo estos resultados tienen mucho que ver con la disposición de los chicos a recibir ayuda. Considerando una posible continuación de nuestro proyecto a futuro, podemos recomendar, en primera instancia, a mantener un mayor flujo de comunicación entre el tutorado y los tutores, ya que la comunicación es la clave para expresar las dudas y de ahí recibir la ayuda. En segunda instancia, podemos recomendar crear un sistema de tutorías periódicas en el cual no solamente nos fijemos en las dudas inmediatas, sino que llevemos un acompañamiento con el estudiante y así crear un aprendizaje más duradero. Igualmente, MEDUCA, el Ministerio de Educación, podría considerar que programas como este formen parte de la estructura de los colegios para así apoyar a estudiantes que lo necesiten y, ¿por qué no?, ayudar a disminuir la deserción escolar. Al final, como agradecimiento, queremos darle gracias a la profesora Excel, que fue nuestra guía durante todo este proceso, al igual que la profesora Milagro y todos los profesores de nuestro colegio, ya que sin ellos el proyecto no hubiese logrado llegar hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos, por tan excelente presentación. Quería preguntarles qué los motivó para hacer esta investigación. Bien, a nosotros nos motivó más que todo, fue una iniciativa que comenzó el año pasado, a mediados de agosto, me parece. Nosotros más que todo notábamos que siempre dábamos la ayuda, personalmente mi compañera y yo y muchas otras personas en el salón.
dábamos ayuda a compañeros que de vez en cuando tenían dudas, son leves dudas que necesitaban aclarar luego de las clases. De ahí, nosotros nos dimos cuenta que no podíamos ayudar a todas las personas de la escuela, porque solamente somos 2 personas. Y también veíamos que esto que daba resultados positivos, pero era algo informal. Luego nos decidimos participar en esta convocatoria y de ahí nació nuestro proyecto. Es más que todo una iniciativa en la que queremos ayudar a los demás y intentar reducir la deserción escolar más que todo. Magnífico. Miguel pregunta, ¿cuánto tiempo duró su investigación? Nosotros iniciamos la investigación desde enero de este año, como tuvimos que realizar el cambio de modalidad y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Nosotros terminamos todo esto a finales de diciembre, o sea que sí tuvo duración de 1 año. Magnífico, muchachos. Muchísimas gracias por su participación. Les recordamos que este viernes, o sea, mañana, también hay sesiones de presentación de proyectos. Ya es el último día de la feria. Tenemos presentaciones en la mañana y tenemos presentaciones en la tarde. Y después a las 5 de la tarde están todos cordialmente invitados a la clausura de la Feria Científica Juvenil de este año en su primera versión virtual. Así que les agradecemos a todos su presencia. Recuerden también que pueden visitar todos los stands de la feria, los diferentes pabellones con todas las áreas que se han presentado temáticas. También pueden revivir o visitar el stand de la CENACYT. Pueden ver estos webinars que han sido grabados, también están en la feria disponibles para que los vuelvan a ver o los vean por primera vez, como ustedes gusten. Así que están todos cordialmente invitados a visitar la feria y a la clausura que va a ser el día de mañana. Mañana vamos a saber quiénes son los ganadores de esta feria. Así que no se lo pierdan, los invitamos. Mañana las presentaciones van a estar disponibles a partir de las 9 de la mañana, así que los invitamos a todos a que nos acompañen. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego, hasta mañana. Chao. Chao.